si ustedes me permiten, plantearles una hipótesis. Todos estamos esperando, de alguna manera, en la dinámica de los acontecimientos, hay como un déjà vu general de la sociedad. Congelamiento de precios, viejas recetas para combatir la inflación, perseguir a los empresarios, la culpa del Fondo Monetario Internacional. La Argentina es un gran déjà vu. Esto ya lo vivimos. Y estamos esperando una explosión, porque no he visto desde el año 2001 una dinámica tan convergente hacia un desenlace de un crack económico. Ahora, yo le vengo a decir esto. ¿Y si la explosión ya fue? Y esta es mi tesis. ¿Cómo que la explosión ya fue? ¿Es que no nos dimos cuenta? Exacto. Sí nos dimos cuenta. Pero estábamos esperando el fogonazo, la llamarada, el gran porcentaje, el gran titular con las llamas del dólar a 400. ¿Puede ocurrir? Sí, puede. Pero la explosión que ya fue, y creo que acá está lo profundo, es más bien una implosión. La Argentina implotó y el mundo no se dio cuenta, o en todo caso el mundo no registró el temblor que produjo el país. En otro tiempo temblaba México y era un efecto tequila, temblaba Brasil y era el efecto caipirinha, ¿se acuerdan? En los 90 temblaba Rusia y era el efecto vodka. La Argentina hoy no da ni para efecto. Para el mundo la Argentina languidece, se achica, queda subsumida como un paisito, casi como la imagen de nuestro presidente, solitario, intrascendente, insignificante, en el marco de las voces globales. Lo escuchaban 20 personas. Pero eso sí, viajó con 60, en un viaje de estudios carísimo. La Argentina, para el mundo, está reflejado en el riesgo país, 1.747 puntos, 1.733, fuera del mundo. En las calificadoras de riesgo, standalone, fuera del mundo, con países africanos insignificantes en términos de poderío económico, de riqueza. Sí, nuestro gran país, ese territorio que alguna vez fue las posibilidades de Australia o de Canadá. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en la Argentina? Que explotó por dentro. Está quizá protagonizando o viviendo un cambio de época. Mire, al final de los 80, en el 88, 89, en el final del gobierno de Alfonsín, el Estado se desnudaba ante los ojos de la gente y era ineficaz, elefantiásico, un dinosaurio que nos molestaba, el teléfono tardaba años. ¿Se acuerdan de Bernardo Neustadt? Creo que fue el que mejor pudo sintetizar a Doña Rosa la idea de un Estado obsoleto, la idea de un Estado que no le servía al ciudadano de a pie. Tanto que algunos dicen que Neustadt en realidad inventó al menemismo. Otros dicen que Neustadt se volcó y fue oficialista. Lo cierto es que se produjo un cambio de época solo después y claramente de fogonazos hiperinflacionarios. Julio de 1989, con todo lo que vino después, adelantamiento del gobierno, de la entrega del poder de Alfonsín, asunción de Carlos Saúl Menem, que venía con el discurso de la revolución productiva y las patillas, y rápidamente entendió el cambio de época, consenso de Washington, alinearse, la Argentina estaba fuera del mundo. Y el cambio de época, no sin un trance complicado, Herman González, el plan Bonex, el otro fogonazo inflacionario, hasta que Cavallo llega y un día desembarca con la Fundación Mediterránea y plantea la convertibilidad. La convertibilidad, que fue algo así como la contracara del Estado obsoleto, se planteó como la virtud de la propiedad privada, de las empresas privadas de servicios públicos que le iban a poder dar lo que el Estado obsoleto no le dio. Y pasó. Le pido por favor que
Apartemos las consideraciones sobre la corrupción, la forma de las privatizaciones, lo que ocurrió. Estoy hablando de los cambios de época. Hubo un cambio de época que duró 10 años después, donde la inversión privada, donde la apertura al mundo, donde las políticas pro mercado tuvieron su momento de gloria. Ah, y la estabilidad, que no es poco. O sea, borrar la inflación, los grandes males. ¿Qué pasó con la convertibilidad? Le tocó su cambio de época. Por ineptitud, por incapacidad de la sociedad argentina para poder para tomar la convertibilidad como una herramienta provisoria y no como una fórmula mágica que durara toda la eternidad. La convertibilidad ya en el final de los 90 había acumulado todas las inconsistencias para que, si no se desactivaba la fórmula, con el gasto público creciente, con un Carlos Menem que se rifó todo en la con un peronismo que estaba dividido y enfrentado con Duhalde contra Menem, que finalmente terminó dándole el poder a la Alianza. La Alianza asume en 2000, con la promesa de ¿qué? De mantener la convertibilidad. Ningún político argentino se atrevió a avisorar el cambio de época. Alguien me dirá, Rodolfo Terraño, debate con Cavallo en el año 95, sí, pocos. Pero la Alianza sucumbió en muy poco tiempo porque hizo un crash la convertibilidad. Explotó. No supimos cómo resolverlo. A partir de allí se produce el otro cambio de época. Estoy sintetizando la historia argentina de una manera, por supuesto, a brocha gorda, ¿se entiende? O en beneficio del análisis. El cambio de época, del que se vayan todos, de los golpes contra los bancos para que devuelvan los depósitos, el default, la ruptura de los contratos, la especificación asimétrica. Llegó el corsi e ricorsi de la historia. ¿Qué llegó? El momento del Estado. Había fracasado la convertibilidad, la manera en que terminó la convertibilidad, terminó también con la idea de que la empresa privada, el capitalismo, traía las soluciones a la Argentina. Y ahí llegó Kirchner. Y ahí llegó Kirchner, que había sido un capitalista pro mercado cuando le convino, cabalista, hasta que como Menem en los 90, interpretó el cambio de época, se vistió de progresista, pro derechos humanos, el Estado primero que nada. Es cierto que en Santa Cruz había convertido al Estado en una finca propia. Y a partir de allí empezó a construir el estatismo que hoy está rompiéndose. Esta es la explosión que fue. La explosión que ya ocurrió es la del estatismo / pobrismo. Es la construcción de un Estado autoritario que al principio nos engañó. En los primeros años de la conducción de Kirchner, el empleo privado y el público crecían casi por igual. En el 2005-2007 ya el empleo privado empieza a estancarse y solo le queda en los 2 mandatos de Cristina crecimiento del Estado y del sector público y del empleo público. La representación del costo del Estado para el PBI, para la economía argentina, pasó del 28% al 48% aproximadamente. Hoy el Estado se come la mitad de la economía argentina. ¿Cuál fue el resultado? 70% de los jóvenes en la pobreza, 50% de pobreza estructural. Trabajo privado más cuesta abajo en la rodada que nunca. Los planes sociales multiplicados simétricamente. Sin embargo, las organizaciones sociales que se formaron al calor de la promesa del Estado paternalista trucho y trucho por corrupto, finalmente sucumbe y hoy pide, como dice un economista, como dice Melconian, la Matanza y la Recoleta piden de nuevo, ¿qué cosa? Trabajo privado, empresas privadas. ¿Es casual la primavera liberal? ¿Qué es la primavera liberal? ¿Es Milei? ¿Es Spert? No. En la primavera liberal hay algo. Hay un cambio de época. Hay una demanda de libertad. Hay algo que se está cocinando en la base de la sociedad, en el hartazgo después de la pandemia.
¿Alguien interpretará el cambio de época? Lo cierto es que mientras miramos a Cristina y qué hace después del 15, es como si estuviéramos mirando qué melodía interpreta el violinista del Titanic. El iceberg ya existió, el barco ya chocó. Si seguimos mirando y prestándole atención al violinista del Titanic, tal vez no lleguemos al bote salvavidas.